Muy buenos días. La Cámara Americana de Comercio, AmCham Bolivia, y en conjunto con el Estudio Jurídico Moreno Valdivieso, damos la bienvenida el día de hoy al webinar El paso a paso para implementar un SGSI. Damos la bienvenida en esta mañana al Estudio Jurídico Moreno Valdivieso, a NewNet y a Novasec, quienes nos acompañan para brindar toda la información que tenemos preparada el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Fabián Cárdenas, quien es gerente de GRC Novasec, ingeniero de sistemas, magíster con más de 18 años de experiencia profesional, con capacidad para liderar proyectos a nivel corporativo y equipos de trabajo interdisciplinarios, con una formación constante y de calidad, con experiencia específica en gerencia de áreas de servicio, en asesoría y consultoría en desarrollo de proyectos, de gestión de tecnología informática, seguridad de información y continuidad de negocios. Es conferencista internacional y docente catedrático universitario. Para nosotros un gusto y un placer tenerlos en esta mañana. Está con nosotros también Alejandra Mejía del estudio de Moreno Valdivieso. Así que los dejamos acompañados en esta mañana de ellos. Bienvenidos a todos. Antes de empezar, perdón, quiero recalcar a todos los participantes, por favor, que vayan dejando sus consultas en el chat de la plataforma durante la presentación, que van a ser resueltas al final de la disertación de Fabián. Así que bienvenidos a todos. Les damos ahora sí el control. Alejandra, bienvenida. Fabián, bienvenidos en esta mañana. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, igual a AmCham, por este espacio que nos están dando y bueno, a todas las personas que nos están acompañando en el webinar. Les agradecemos además por su tiempo y esperamos que este webinar sea de utilidad para todos ustedes, para las empresas. Justamente Moreno Valdivieso, pensando en las empresas bolivianas, pensando en las problemáticas o de repente desafíos que se nos han presentado en esta época, es que decidimos hacer este webinar. Actualmente, Bolivia ocupa el cuarto lugar de países con mayor actividad de amenazas, por ejemplo, cibernéticas. Eh, la seguridad es algo vital para las empresas, ¿no? Debido a que las amenazas de seguridad son un problema actual y creciente. Este dato que yo les mencioné hace un momento es según el Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia, ¿no? En el cual reitero que Bolivia está en el cuarto lugar de países con mayor actividad de amenazas cibernéticas. Por este motivo, se recomienda redoblar las medidas de seguridad a fin de prevenir incidentes de seguridad informáticos, tomando como referencia estándares y buenas prácticas de seguridad de la información. Es importante preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Por eso es importante conocer paso a paso, ¿no?, el cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, que es justamente lo que Fabián nos va a hablar en un momento más. Y ustedes pensarán, ¿por qué una firma de abogados decide organizar este webinar? La firma de abogados Moreno Valdivieso, ¿no?, es muy reconocida en el mercado nacional como tanto como internacional. Y si bien la experiencia ha sido en la práctica de la abogacía durante 90 años, ¿no?, lo que nosotros estamos buscando justamente es siempre pensar en las empresas, tanto clientes como también potenciales clientes, en ver qué más les podemos ofrecer. Por este motivo, ahí Fabián, si me puedes ayudar a darle siguiente, es que decidimos hacer una alianza. Y más allá de nosotros ser una firma con diferentes áreas de práctica, que son 28 áreas de prácticas que tenemos en la abogacía, de ser una firma full service, ¿no?, que presta servicios integrales, hemos decidido también diversificar y hacer alianza. Y una alianza que hemos realizado recientemente ha sido con NewNet y con Novasec. Lo que estamos buscando con esta alianza es permitir dar soluciones a necesidades críticas y construir una mejor humanidad más segura y resiliente. Decidimos hacer esta alianza con NewNet y Novasec, dos empresas colombianas con presencia importante en la región, con una larga trayectoria y con clientes importantes, ¿no?, lo cual les da muchísima experiencia, porque queremos dar acceso, como les decía, a las empresas bolivianas a servicios tecnológicos altamente demandados, servicios como la gestión de riesgos,
asociados a tecnología y continuidad de negocio con servicios y soluciones en seguridad de la información. También servicios como ciberseguridad y cloud, protegiendo al cliente a través del mejor talento humano, información, procesos y tecnología. Entonces, a raíz de esta alianza, es que también vemos conveniente hacer este webinar para que ustedes conozcan un poco más de lo que es NewNet, de lo que es Novasec, ¿no? Y algunos servicios de los que ustedes podrían demandar, así como también absorber consultas que ustedes puedan ya tener en su día a día. De acuerdo, muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días Fabián, a sigue. todos. Bienvenido y gracias a ti. Y bueno, ya los dejo con Fabián y te agradezco muchísimo por tu tiempo, querido Fabián. Con mucho gusto, no, gracias a ustedes, son muy amables. Buenos días a todos. Espero que sea muy provechoso este espacio. Pueden hacer preguntas en cualquier momento. Vamos a estar muy atentos a poder responder todas o la gran mayoría que nos sea posible dentro del tiempo. La agenda que vamos a abordar el día de hoy cubre lo que es el objetivo de la charla para centrar cuál es el contexto y el alcance que vamos a abordar, qué es un sistema de gestión de seguridad de la información, cuáles son sus elementos y la importancia del mismo. Vamos a ver cuáles son las fases recomendadas para su implementación. Esto basado en la experiencia de diferentes proyectos que aproximadamente desde el año 2005 venimos apoyando en diferentes empresas en Latinoamérica de diferentes sectores y que han tenido lecciones aprendidas, esos proyectos acerca de cómo hacer más eficaz esa implementación, hacerla más ágil, mucho más práctica y obteniendo los resultados esperados de lo que debería entregar la gestión de seguridad de la información. Y hacia el final vamos a ver lo que es la gestión y el reporte para la toma de decisiones relacionadas con seguridad de la información, de tal manera que podamos cubrir una parte muy importante, que es la automatización de la gestión y los reportes para la toma de decisiones asertivas. En cuanto al objetivo, lo que nosotros vamos a cubrir es básicamente la presentación de unos mecanismos y unas prácticas para llevar a cabo ese diseño, implementación, operación y mejora de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Cuál es el reto que se tiene hoy en día? Que es muy claro bajo algunos marcos de gestión. El principal es la norma ISO 27001, que es la norma que dice qué hay que hacer, qué tengo que hacer. Pero lo más complejo muchas veces es cómo lo hago y cómo lo implemento. Entonces, para ello, el qué tengo que hacer o qué exige la gestión de la seguridad de la información se encuentra en la norma de referencia internacional ISO 27001, que puede considerarse la norma más completa en lo que se tiene como modelo de seguridad de la información y que se acompaña de otras normas que ya indican un poco más de cómo lo podría hacer. Entonces aparece una familia de normas de la familia 27000, que algunas de estas hablan de cómo gestionar ciberactivos, cómo gestionar incidentes cuando tengo alguna amenaza que ha materializado un riesgo, cómo mido la seguridad de la información a través de indicadores, que eso me lo da la 27004, o cómo hago mi gestión de riesgos de seguridad de la información, que me da una guía, la ISO 27005, o la gestión integral de la ciberseguridad y de la gestión de incidentes con normas como la ISO 27035 o la ISO 27032. Estos son normas de referencia que uno puede utilizar como guía, pero realmente en la práctica, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo lo hago más aterrizado a mi organización, a las características de mi organización? Esto cómo lo hago por unas fases a través de las cuales pueda ir consiguiendo victorias tempranas y obteniendo ya resultados. Eso es lo que vamos a ver básicamente. Vamos a concentrarnos en este cómo. Eh, tenemos la posibilidad de implementar esto a través de un esquema con una orientación basada en la gestión del riesgo que muchas empresas ya tenemos implementada. Hoy en día podríamos estar ya gestionando riesgos
de calidad, riesgos de seguridad en el trabajo, riesgos operacionales, riesgos financieros o no financieros. Ya tenemos una cultura de gestión del riesgo. ¿Qué es un SGSI? No vamos a traer acá la digamos, definición típica, ¿cierto? Sino la definición más práctica. Primero, que es un sistema de gestión para administrar estructurada y sistemáticamente los riesgos de seguridad de la información a todo nivel. Si queremos hacer una traducción de lo que la 27001 entrega o otros modelos de ciberseguridad entregan, finalmente para el negocio se debe entender que son riesgos los que yo voy a gestionar acá. No se trata de un tema técnico, no se trata de controles tecnológicos o de seguridad informática, no se trata de temas que solamente competen como al personal técnico de la organización, no. Esto es igual que cualquier otro tipo de riesgo que esté manejando, que el riesgo legal, regulatorio, el riesgo de protección de datos personales y privacidad, así como gestiona de pronto hoy en día, como les decía, riesgos operacionales o de procesos. Aquí entra un paradigma nuevo de gestión de riesgo, que es mirar cómo la pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información clave del negocio puede dejarme en riesgo toda la organización. De hecho, hoy en día, los impactos más grandes que están sufriendo las organizaciones no son por los riesgos ni siquiera estratégicos, ni por los riesgos operacionales. Hoy en día la exposición de daños en la reputación, pérdidas financieras, se están materializando más por los riesgos de seguridad de la información y como parte de la debida diligencia del administrador del negocio, es decir, la alta dirección, las gerencias, como parte de esa debida diligencia, deberían tener una gestión formal de los riesgos de seguridad de la información, que es lo que finalmente habilita un sistema de gestión de seguridad de la información. Por lo tanto, el SGSI, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, hace parte de la gestión de la empresa, bajo un enfoque de riesgo del negocio. ¿Qué significa esto? Que un riesgo, por ejemplo, de acceso a información confidencial, lo que se está dando muy fuertemente en la actualidad, que es el secuestro de información, es decir, que me secuestren mis bases de datos con las cuales hago mis negocios, opero, hago mis transacciones. Eso deja el negocio totalmente paralizado, casi en una situación de quiebra. Y ha sucedido con grandes y pequeñas empresas. Es decir, el tamaño de la empresa no importa, como el decir que por yo ser una pyme o negocio mediano, no me va a aplicar esto. Por el contrario, son los negocios más apetecidos debido a las restricciones que de pronto tenemos eh, presupuestales, etcétera. No hemos hecho un análisis a conciencia de qué es lo que debo proteger. Aquí la idea es tratar de ser asertivos, analizar bien qué riesgos tengo independientemente de mi tamaño y con base en esos riesgos establecer controles y medidas que puedan hacer menos probable que ese tipo de riesgos se materialicen. Entonces, finalmente los riesgos de seguridad son riesgos del negocio, no son riesgos del área de TI, no son riesgos del área de seguridad o seguridad informática, no, son riesgos del negocio, es decir, que deben ser revisados por la alta dirección. Para esto, el sistema de gestión de seguridad de la información establece un contexto, es decir, la organización, cómo es, cómo está caracterizada su información, qué expectativas de protección deberían haber, cuáles son como esos procesos que deberían asegurarse y estar dentro del alcance de esa gestión de seguridad de la información. Debe haber un compromiso de la alta dirección, debe haber una planeación de cómo voy a abordar esos riesgos, cómo voy a identificar oportunidades y luego comenzar a hacer esa gestión, es decir, evaluar los riesgos y qué controles necesito, implementarlos y mirar si esos riesgos están entregando las protecciones adecuadas, hacer revisiones formales a través de auditorías o revisiones internas. E incluso puedo someterme a auditorías externas para verificar que la gestión de esos riesgos de seguridad están llevados de manera adecuada y
una vez tenga algunas observaciones o hallazgos de esas revisiones, hacer las mejoras. Y fíjense que este ciclo no es diferente a lo que hoy en día hacemos para otros tipos de gestiones, ¿sí? Para nuestra gestión de procesos, para nuestra gestión de riesgos de calidad, operativos u otros. Hoy en día hacemos un ciclo muy similar en la organización. Por lo tanto, el SGCI cumple también con ese modelo, que muchas veces se puede ver como un modelo de planeación, del hacer, verificar y actuar. ¿Cuáles son, si de alguna forma se quiere decir, cuáles son las actividades más críticas que soportan un sistema de gestión de seguridad de la información? La primera es la gestión de activos. ¿Por qué la gestión de activos? ¿Qué significa esto? Es identificar qué información tengo, qué tan importante es esa información para el negocio. Finalmente, ¿qué significa eso? ¿Qué debo proteger? Si yo no tengo un inventario de mi información, no sé qué es lo que debo proteger. Muchas veces, a través de este ejercicio, las empresas terminan identificando qué tan crítica es su información. A veces hasta descubren que tienen información demasiado crítica y que aún no tiene las protecciones adecuadas. Este inventario de activos para cada proceso dice qué información tengo, sea información de mis clientes, de mis proveedores, mi información interna, incluso la información de mis empleados, la información con la cual eh, tengo mis productos y servicios, ¿cierto? Que incluso tienen allí know-how o secretos incluso industriales. Tengo información con datos personales, ¿cierto? Que debe ser debidamente tratados y cuidados. Entonces, independientemente del sector, aquí hay una muestra muy importante de diferentes sectores. Independientemente del sector, toda compañía hoy en día depende del conocimiento, depende de la información para realizar sus actividades, para entregar sus productos o servicios. Por lo tanto, este inventario de activos siempre va a descubrir de que hay información por proteger. Luego, sabiendo qué debo proteger, comienzo a identificar los riesgos. Si tengo de pronto un riesgo de pérdida de información, de acceso no autorizado a la información, qué riesgos tengo de indisponibilidad de esa información y con eso no puedo operar los procesos o el negocio, o qué riesgos tengo de fuga de información que podría dar ventaja competitiva o perder información con temas legales asociados. Eh, entonces, finalmente, ¿qué tengo y qué riesgos podría estar expuesto, ¿no? Y sobre eso luego comienza uno a implementar controles, a verificar qué normatividad hay que fortalecer a nivel de políticas internas, qué normatividad debo cumplir de seguridad de la información de mis entes de control, regulación, supervisión o del Estado. Y gestionar una cultura, aprender todos en la organización acerca de la importancia de la seguridad de la información, que depende de nosotros como personas utilizar bien los controles, cuidar la información, porque esto es un tema de que no depende solamente de los controles que coloque, sino que también las personas actúan ante el tratamiento adecuado de la información. Y luego, en caso tal de que se presente una materialización del riesgo, es decir, ninguna empresa, si han sufrido ataques, las empresas que tienen casi que recursos ilimitados como Google, Facebook, Twitter, agencias tan grandes como la NASA, la NSA, que supuestamente tienen los niveles más grandes de seguridad. Esto no significa que al implementar un SGSI yo quedo exento de riesgos. Lo que hago es disminuir la probabilidad de que esos riesgos se presenten. Lo que se hace es disminuir el impacto cuando esos riesgos se presenten. Eso es lo que permite un SGCI. Y eso me permite demostrar de que yo fui diligente aun cuando se me presentó un incidente, porque ya tenía ese riesgo identificado y ya había hecho una serie de acciones para tratar de que ese riesgo, cuando se presentara, fuera minimizado lo máximo posible. Por esa razón, aun cuando se presente un incidente, yo voy a estar preparado para atender ese incidente de manera sistemática, identificarlo rápidamente, realizar las acciones para que su impacto se pueda reducir a lo máximo y evitar que se propague ese incidente y genere impactos mayores
Entonces, en ese sentido, el SGSI tiene unas prácticas que deben establecerse para la gestión sistemática, estructurada y formal de los incidentes. Adicionalmente, se agrega a esto el cumplimiento, el verificar que esas políticas se están cumpliendo bien, que esa normatividad a la cual estoy sujeto se está llevando a cabo en la organización y todo lo que es la revisión para estar al tanto de que esto sigue operando bien, incluso mejorando, y tener indicadores que me permitan tener mediciones formales. Y una organización para esto, es decir, definir roles, responsabilidades y autoridades sobre la gestión de la seguridad de la información. Esto es un resumen muy general de lo que es un SGSI, pero nos ayuda a entender que esto no es tecnología. Esto realmente es un sistema gestionado que tiene varios componentes que se interrelacionan para finalmente desplegar un marco de gestión corporativo que me ayuda a que los riesgos de seguridad de la información sean gestionados formalmente. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo esa implementación? Nosotros acá traemos una propuesta que con Moreno Valdivieso, Newnet, Innovasec, implementamos a través de esa experiencia en proyectos reales. Hemos identificado actividades que son claves de llevar a cabo, ¿no? En qué momento se llevan a cabo y muchas veces ustedes se pueden apoyar en servicios expertos eh, para poder direccionar eso y luego una vez implementado el sistema, ustedes ya lo van a poder mantener, soportar y mejorar en el tiempo. Pueden hacer preguntas, como les decía, en cualquier momento. Aquí hay una primera que dice, ¿cuánto tiempo tarda una empresa en certificarse ISO 27001? Excelente pregunta. Eh, Eso depende de algo importante, que es el alcance. ¿Qué es el alcance? El SGSI tiene un alcance a nivel de procesos. Yo como organización de cualquier sector puedo tener procesos del negocio. Una organización puede tener 40 procesos, otra puede tener 10, otra 25. Cada organización establece su manera de diseñar sus procesos a través de los cuales opera el negocio. El SGSI tiene algo y es el alcance a nivel de procesos. Yo puedo certificar un proceso de la organización, uno solo, o puedo certificar varios o puedo certificar toda la organización, ¿sí? Entonces, dependiendo del alcance, eso hace que los esfuerzos sean mayores o sean un poco más cortos y a nivel de tiempo también eso puede variar. La experiencia lo que nos ha dicho es que una organización en, en proyectos altamente exitosos podría estarse certificando más o menos en un año y medio, comenzando desde cero, pero obviamente con un trabajo bastante fuerte hasta certificaciones que pueden tomar 2 años, 3 años. Ya depende mucho de ese alcance, ¿sí? Y depende también de dónde viene. Entonces, precisamente por esa razón, y voy a terminar de responder a esa pregunta, eh, eh, a través de las fases de implementación que precisamente van a definir eso. Precisamente lo que les comentaba, el SGSI se puede implementar por fases y cada fase tendrá su tiempo. Ahora, ¿qué va a suceder? Que puede que ya yo haya abordado internamente una o algunas de esas fases y lo que me falte por certificar sea muy poco, ¿sí? Porque ya he adelantado. Tengo un estado inicial eh, en el cual he trabajado, entonces el tiempo se va a cortar. Entonces depende mucho de eso. En cuanto a la tipificación de delitos, sí, incluso utilizando los delitos tipificados actualmente, uno puede lograr intentar que se resarcir el daño que le pueda hacer de pronto un atacante externo o interno, incluso un empleado que desafortunadamente caiga en una acción ilegal. Entonces, si yo robo información, eso se puede tipificar, ¿sí? A través de la ley del Estado. Y ya las diferentes
tipificaciones nuevas que se han venido dando, incluso en toda Latinoamérica, ya tipificando de manera mucho más específica los delitos que se llaman delitos informáticos. Aún así, se han visto casos eh, en algunos países en donde las decisiones se extrapolan o se utilizan, digamos, tipificaciones más conservadoras, en donde puede hacer un daño a un bien privado, el hecho de, por ejemplo, afectar un sistema de información o el hecho de realizar un robo de información de datos industriales o información que sea de propiedad de una empresa. Entonces, sobre eso hay varias vías, ¿no? Digamos que acá el reto, y lo que estoy haciendo es responder una pregunta que veo en el chat, eh, el reto acá es poder precisamente estar preparados para poder demandar. Porque si yo no tengo controles a través de los cuales pueda demostrar que una persona efectivamente llevó a cabo esa acción ilegal, no voy a poder hacer nada. Entonces, hoy en día, precisamente el reto es que los ataques que se llevan a cabo por la vía utilizando la tecnología como un medio, como un fin, eh, tiene un alto nivel de impunidad. Y ese alto nivel de impunidad es porque precisamente nuestras empresas, no todas han estado preparadas para poder tener, por ejemplo, logs de auditoría, en donde uno sepa qué fue lo que hizo esa persona, poder tener la certeza de que esos logs se pueden llevar o esa información llevar ante un estrado judicial y utilizarlo como evidencia. Esos son controles precisamente que el SGCI aborda. Si yo tengo un riesgo de fraude y ese riesgo de fraude me habilita a que yo coloque controles antifraude o coloque controles de monitoreo para evitar el fraude, o aún así el fraude se da, yo pueda tener información para poder utilizar esa información como evidencia, esos controles van a estar asociados a ese riesgo que identifiqué. En esa etapa de gestión de riesgos debería salir, ¿no? Sobre los activos que estén sujetos a fraudes o a malos manejos, eh, para finalmente configurar un delito. Entonces, eso es clave. Acá hay como una serie de actividades, ¿cierto? Esta presentación se les puede hacer llegar a ustedes a través de los organizadores, ¿cierto? Eh, para que tengan esta referencia que es muy importante. ¿Qué es lo primero? Definir la parte normativa. Si yo no tengo una política de seguridad de la información, no tengo ese cimiento a través del cual la alta dirección declara que para la organización es importante, es clave la gestión de la seguridad de la información. Entonces, lo primero es tener las políticas de seguridad de la información eh, y poder entender cuál es la intención que la alta dirección tiene, por qué es importante la seguridad de la información, cuál es su objetivo, para qué. Todo eso debería estar explicado en esas políticas, ojalá con lenguaje sencillo, evitando la subjetividad, que sean declaraciones cortas, pero muy asertivas. Lo siguiente es definir la organización, es decir, los roles, las responsabilidades y autoridades que las personas van a tener con respecto a la seguridad de la información y formalizar eso, porque a veces se ve la seguridad de la información como un favor, como algo adicional. No, hace parte del día a día de la organización. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los líderes de los procesos? ¿Qué responsabilidad tiene el oficial de cumplimiento? ¿Qué responsabilidad tiene el área de tecnología con respecto a la seguridad de la información? ¿Qué responsabilidad tiene recursos humanos, la alta dirección misma? Es decir, todo, así como se definen los roles para otras actividades del negocio, acá también se tienen que definir las responsabilidades en seguridad de la información y abordarlas y formalizarlas. Luego, lo que les decía hace un momento, definir el alcance del SGCI. En toda organización hay algunos procesos en donde se maneja de pronto y mucha información crítica versus otros procesos que de pronto no manejan tanta información crítica. A veces algunas organizaciones dicen, bueno, vamos a iniciar con un alcance más pequeño y vamos a seleccionar dentro de ese alcance este proceso o estos dos o estos tres o estos cinco procesos
que consideramos que es donde están los riesgos más fuertes en seguridad de la información o donde están los activos de información más críticos de la compañía. Y llevan a cabo esta implementación con esta fase que vamos a mirar y más adelante aumentan ese alcance. Entonces ahora vamos a incluir estos procesos nuevos y a ese procesos nuevos le hacen toda esa eh, implementación. Es clave la capacitación y el entrenamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Tenemos que saber cómo se implementa un SGCI, qué es, cómo se audita, cómo se hace la gestión de riesgos de seguridad de la información, cómo se hace la gestión de incidentes, gestión de vulnerabilidades, cómo se mide el desempeño. Entonces, esto no es algo que se compra, ¿sí? A pesar de que ustedes se apoyen en expertos, ¿sí? Como nosotros, la realidad es que esto no es algo que se compra, esto es algo que se hace en la organización. Ahora, uno se apoya en expertos para poder orientar esas primeras implementaciones, hacer revisiones, eh, etcétera, porque apenas estoy en unos primeros niveles de pronto de madurez, pero llega el momento en el cual yo tengo que apropiarme de esa gestión, porque va a ser una gestión permanente, no es algo que se hace en un momento, sino es un sistema gestionado permanente. Entonces, lo clave es definir unos planes de capacitación y entrenamiento para todo el personal de la compañía, incluso en sensibilización general en seguridad de la información, incluso para los empleados más operativos. Esto es clave, es hacer un análisis de diferencia, un análisis de brecha, es decir, verificar cómo estoy hoy en día cumpliendo estándares de referencia como la ISO 27001, saber que tengo bien, ya de pronto algo que ya haya avanzado y en lo cual no tenga que trabajar mucho, entonces este análisis de brecha me va a mostrar eso, o de pronto en qué tema definitivamente estamos en cero o hay un nivel muy incipiente de avance. Y eso me ayuda a orientar también en dónde debo hacer esfuerzos mayores o menores. Entonces, el tema de la pregunta de cuánto demore una certificación también dependerá de esto. Si ya yo tengo muchos avances, va a ser mucho más corta la certificación eh, que, que en otro escenario. La otra actividad importante es la gestión de activos. Como les decía, identificar por cada proceso del alcance qué información tengo, qué tanta confidencialidad, integridad y disponibilidad requiere, su preservación, sus propiedades de seguridad, y de acuerdo a eso, ¿qué me va a arrojar esto? El saber que tengo que proteger. Luego, realizar la gestión de vulnerabilidades es una opción, sobre todo para los que son activos basados en tecnología para saber qué debilidades de seguridad tienen. Entonces, para esto, ustedes pueden contratar pruebas de intrusión, ethical hacking, pruebas de vulnerabilidades, en donde consultores especializados, es una práctica que nosotros llevamos hace muchos años haciendo y genera total valor. ¿Por qué genera total valor? Porque voy a tener un análisis de la situación actual de qué tan expuesta está la organización a ataques cibernéticos bajo un ambiente controlado, en donde se hacen pruebas controladas y se mira su sistema core del negocio o su ERP, su CRM o sistemas de apoyo a procesos misionales, qué tan vulnerables están ante ataques internos externos y de esa manera establezco mi estado actual y las acciones que debo llevar a cabo para cerrar esas vulnerabilidades, mitigarlas, ¿sí? Entonces, esto me ayuda también a la siguiente fase, porque si yo descubro acá que tengo una serie de debilidades, de vulnerabilidades, eso finalmente se traduce a que tengo unos riesgos. Entonces, es una fuente bien importante de los riesgos que tengo. Ahora, la gestión del riesgo se alimenta de mi estado actual de controles, qué vulnerabilidades tengo, qué está pasando en mi sector, cuáles tipos de ataques está sufriendo mi sector, eh, cuáles son las debilidades que tengo en mis procesos, ¿cierto? No solamente en el tema tecnológico, sino también procedimental, y eso me ayuda a identificar qué puede pasar a nivel de riesgos. O incluso si ya yo he tenido lamentablemente algún incidente o algunos incidentes, mirar cuáles son los riesgos que están asociados a ese incidente y comenzarlos a trabajar. Esta gestión de riesgos es igual a otros tipos de gestión de riesgos que hoy en día están haciendo. Entonces, esto debe haber un ciclo de identificación de los riesgos, valoración de esos riesgos, qué tan probable y qué tanto impacto habría sobre cada riesgo,
sacar sus mapas de calor de riesgo. Ahorita al final vamos a ver qué tipos de reportes son típicos del SGSI. Vamos a ver reportes gráficos, cómo ya tipo tablero de mando yo puedo tener un SGSI implementado, documentar qué controles se necesitan, en qué nivel se tienen esos controles para el tratamiento de riesgos, cómo esos riesgos van disminuyendo. Y esto es un tema de riesgos del negocio. Luego, definir esos controles, cómo van a ser desplegados, implementados, diseñarlos. Para cada control definir cómo se medirá, quién es el que lo va a diseñar, quién lo va a administrar, quién va a ser el custodio, quién lo va a revisar, para que ese control no se me quede allí simplemente en papel, sino que realmente se pueda desplegar y esto se pueda convertir incluso en proyectos. Hay algunas otras preguntas acá. ¿Qué buenas prácticas nos ayuda a mitigar los ataques y el antivirus de Microsoft es robusta para los ataques actuales o es recomendable usar otro antivirus? Buen día, por favor, repetir la gestión de activos. Claro que sí, ahorita ya miramos un poco acerca de la gestión de activos. Realmente cada proveedor de controles tiene, digamos, su documentación de su eficacia. Podría decirse, digamos, que a nivel de antivirus, lo que hay que revisar es no tanto el control en sí, es decir, el aplicativo de antivirus, qué tan bueno es, porque casi todos los antivirus hoy en día te entregan entre un 90 a un 95% de efectividad ante virus que se puedan presentar, y ese otro 5% que queda allí, ¿cierto? Son para ataques que se llaman de zero day, es decir, ataques que nadie conoce. Por lo tanto, no tienen los antivirus, la tecnología aún ni siquiera para identificarlos, porque son ataques totalmente nuevos. Entonces, lo que yo recomiendo, más que recomendar una marca o algo así, es que miren bien el soporte que tiene ese fabricante de antivirus detrás de él. Es decir, no es el antivirus en sí, sino los centros de investigación a que se comprometen. Entonces, por ejemplo, uno ve fabricantes que dicen, ante ataques de zero day, que son los más peligrosos, tenemos la capacidad de entregar firmas o actualizar el antivirus en cuestión de 8 horas. Otros se comprometen a 4 horas, otros se comprometen a 2 días. Porque, digamos, los servicios de antivirus es como una combinación entre lo que es el software antivirus, que ya tiene una serie de firmas de virus viejos y los más recientes, para lo cual ya detecta cosas, pero lo más importante, considero hoy en día, es la capacidad que tiene ese fabricante de reaccionar ante temas nuevos. Por ese lado podría hacer un análisis mucho más interesante. Y realizar pruebas de vulnerabilidad. Estas pruebas de vulnerabilidad que yo les estaba comentando van a ayudar también a verificar si los controles que tengo hoy en día son buenos, suficientes o no. Entonces, si yo hago una prueba de vulnerabilidad donde simulo un virus o un ataque que se puede hacer a través de un virus controlado, y ese antivirus no es capaz de detectármelo, algo está pasando con ese control. Entonces, es una forma de evaluarlo también. Eh, y acá precisamente está la definición de controles, que no solamente es el software antivirus que tengo en mi PC o en los servidores, sino que también hay que tener controles antivirus en la red, en esa red interna o internet. Entonces son controles complementarios, porque en caso de que te falle el antivirus, vas a tener lo que se llama defensa en profundidad, que yo tengo un antivirus detrás del firewall que me protege toda la red, digamos, a nivel del canal de internet o el canal principal de la red de datos, pero luego tengo un antivirus de host, ¿sí? Que si este de la red no me lo detectó, el de host de pronto me lo detecta. O si no me lo detecta el software antivirus, me lo detecta un sistema 100, que es un sistema de detección de amenazas avanzadas. Entonces, precisamente para cada riesgo que yo vea, tengo que mirar qué control es suficiente o no para mitigar el riesgo. Entonces, ese riesgo de infección de virus termina siendo muchas veces solventado no solamente por un control, sino por varios. Precisamente de eso se trata el SGSI, no de decir, voy a colocar estos 10 controles y yo creo que ya me siento tranquilo,
sin haber hecho un análisis de riesgos. Porque el análisis de riesgo me va a decir, oiga, esto no es suficiente. O venga, que el riesgo no lo tiene allá, sino lo tienes aquí, en este activo. ¿Sí? Es para también no sobredimensionar y botar el dinero, ¿no? Porque no todos los controles deberían colocarse en todos los activos de información. Si yo tengo un activo de información que es público, que si esa información sale de la empresa no hay ningún impacto porque es pública esa información, ¿yo por qué le voy a colocar un software de fuga de información o de prevención de fuga de información a ese activo? Hemos encontrado empresas así, que compran licencia para todo. No, hay que comprar o colocar controles, es en donde necesito la protección y eso solamente me lo va a entregar una gestión formal de riesgos. Se definen planes de tratamiento, es decir, cómo voy a implementar esos controles, cuáles son las inversiones. Entonces, fíjense que en esta fase 1 establecí todo el gobierno, establecí mi estado actual, de dónde parto. Aquí ya hago mi gestión de activos, que de acuerdo a la pregunta que me hacían, la gestión de activos es identificar por cada proceso qué información tengo y qué tan crítica es esa información y qué protección necesita ante confidencialidad, integridad y pérdida de la disponibilidad. Y aquí lo que estoy haciendo es identificando qué debo proteger, ante qué riesgos debo protegerlo y con qué controles. Esta es la fase 2. La fase 3 entonces es fortalecer esa gestión de la cultura, ¿cierto? Hablarle a las personas acerca de qué controles hay, porque son importantes, la importancia de la seguridad de la información, que traten adecuadamente la información de acuerdo a las políticas. Aquí implemento los controles, ¿cierto? Que hayan salido aquí en estos planes de tratamiento. Y los controles no solamente son tecnológicos, sino también son otros controles procedimentales en los procesos o controles en el recurso humano. Tengo que comenzar a medir esos controles para saber si me están entregando para lo cual fueron implementados esos beneficios, esas protecciones. Y luego establecer indicadores. Entonces, esos indicadores, así como ustedes hoy en día lo hacen para otros temas, es medir, por ejemplo, ¿ha disminuido la cantidad de eventos de seguridad? ¿Han disminuido los riesgos a partir de esos controles? He tenido o tengo una cultura de gestión de seguridad, la gente conoce más de seguridad de la información y hago encuestas o mido o observo comportamientos, o aumenté mi nivel de cumplimiento de legal o regulatorio de seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, acá ya puedo comenzar a medir, así como cualquier gestión corporativa. Y comienzo a implementar la gestión de incidentes, ¿cierto? Para poder responder, aun cuando ya identifique esos riesgos y coloque controles, si aún así se me presenta un incidente, yo defino los procedimientos que necesito para atender rápidamente ese incidente, generen el menor impacto y pueda recuperarme rápido de cualquier incidente que se me presente. Y luego en la fase 4 es todo lo que es mejora, es decir, someto al SGCI a unas revisiones. Esas revisiones pueden ser auditorías internas, puede ser una auditoría de certificación, y a partir de esa auditoría cierro los hallazgos. Todos los hallazgos que se hayan identificado, los cierro, garantizo los recursos para el cierre de esos hallazgos y puedo comenzar ya a implementar automatización y optimización de algunas actividades. Ahorita vamos a mostrar una herramienta GRC que nosotros eh, tenemos y utilizamos para precisamente automatizar y hacer mucho más fácil y rápida esa implementación. Entonces acá pueden comenzar a automatizar con software que les ayude a hacer gestión de activos, que les ayude a hacer gestión de riesgos, de incidentes, de cumplimiento, a medir automáticamente indicadores. Pueden tener ya herramientas de gestión de vulnerabilidades, servicios de monitoreo que contraten de la seguridad 7x24, lo que llaman Security Operation Centers, y herramientas para gestión y seguimiento de proyectos, de estos planes de acción, etcétera. En este punto, incluso ustedes pueden ya pensar en que cumplieron un ciclo, es decir, realizaron estas fases, que pueden ser, se pueden verse también como un ciclo. En este punto ya podrían pensar ustedes en una certificación, ¿cierto? Aquí hay una referencia de qué fases son más costosas.
La más costosa es esta fase 3 porque involucra adquisición muchas veces de controles, ¿cierto? Entonces hay mucha inversión acá. Entonces podría ser la más costosa. Esto es simplemente una referencia basada en juicio de expertos de proyectos que hemos visto, pero sobre esto no hay unos datos en una encuesta específica, pero es para que tengan como una referencia. Eso es básicamente lo que les teníamos para la implementación. Aquí unas recomendaciones y es que no deberíamos implementar controles por implementarlos, sino solamente si estos apoyan una política. Entonces, para hacer posible la política necesita un control que garantice su cumplimiento y si esos controles responden a una necesidad de riesgos. Si un control no ayuda al cumplimiento interno o externo, y si un control no ayuda a la mejora de la seguridad de la información o la mitigación de riesgos, ese control sobra. Y ahí es donde uno ve muchos proyectos que no eran necesarios y que entregan controles que no aportan ningún valor. Ya la última parte, para ir cerrando y comenzar a responder preguntas, es la gestión y el reporte. La gestión y reporte automatizados. Nosotros tenemos casos de éxito en donde implementamos esto ya como un dashboard, donde yo puedo ver, por ejemplo, qué activos tengo para cada proceso, cuáles son mis tipos de activos, cuáles son altamente confidenciales, qué información es interna, externa, cuáles de esos tienen datos personales, cuáles de estos son ciberactivos. Puedo tener todo un inventario de activos de información, ¿cierto? Que puedo generar acá, digamos, y tenerlos muy claros. Puedo tener consultas específicas que puedo para responder preguntas, por ejemplo, en donde pues, debería estar implementando un control crítico para evitar pérdida de confidencialidad y puedo mirar cuáles son los activos que más me tengo que proteger ante confidencialidad, los más altos, ¿no? Y aquí aparecen activos de información, de software que debo proteger, hardware. Entonces esto ayuda a comprender cómo son mis activos, qué características tienen, cómo están mis riesgos, ¿sí? ¿Qué riesgos tengo? Cuáles son esos riesgos y puedo ver el detalle, dónde pueden darse esos riesgos, qué controles tienen esos riesgos, cuáles son las amenazas que más me podrían generar riesgos o las vulnerabilidades que más me podrían estar eh, generando riesgos hoy en día. Y fíjense que aquí se termina uno teniendo la caracterización de cada proceso del negocio, cómo están sus características. Este proceso tiene otras vulnerabilidades diferentes. Incluso uno puede ver paretos y uno dice, mire, no hay dinero para tanta cosa, hay restricción presupuestal, no voy a poder colocar controles para todas las vulnerabilidades, pero concentrémonos en estas, que son las que, si yo mitigo esta vulnerabilidad, voy a estar pegándole a la mitigación de 24 riesgos, en este caso 48 riesgos. Aquí cumplo un pareto y optimizo mi inversión. Entonces, la idea es que podamos utilizar ya esta automatización, porque esto tenerlo, digamos, en Excel y ese tipo de repositorios se hace mucho más difícil la gestión y no puedo tener, por ejemplo, información de esta en línea, de qué eventos están sucediendo, qué eventos de ciberseguridad, qué incidentes, qué riesgos están valorados, cuáles están tratados. Los niveles de riesgo aceptables, bueno, una serie de dashboards que son interesantes, sobre todo para la alta dirección, porque este es un tema de riesgos del negocio. Poder tener aquí mi cumplimiento por ejemplo, saber cómo me encuentro con respecto a una norma como la 27001. Entender que esto es un proceso, ¿sí? De que yo debo evaluar cómo estoy con respecto a cada control, es decir, cómo estoy cumpliendo mi política, en qué nivel me encuentro, documentando aquí el por qué califiqué así, la evidencia de los archivos, tener todo consolidado y sacar reportes que me ayudan a establecer cómo venía o mi estado actual versus lo que avancé y poder tener reportes ejecutivos donde yo le pueda demostrar a la alta dirección, mire, ya hemos avanzado en estos puntos que fue donde realmente hicimos trabajos y cómo estoy con respecto en cada tema, cada dominio.
Entonces, esta es una tendencia de sistemas de gobierno, riesgo y cumplimiento que me permiten optimizar esa gestión y ese reporte y precisamente obtener estas ventajas de que o tener la posibilidad de tener la información centralizada con fácil acceso, hacer seguimiento, mirar los mecanismos utilizados, generar reportes de que me muestren mi estado actual, medir efectivamente el SGCI. Hay otras capacidades como de auditoría que tiene también este tipo de sistemas. Eh, Hacer mucho más comprensible y fácil el entender cuál es la relación de los activos con los riesgos, el cumplimiento, los indicadores, de tal manera que yo pueda llevar esto a los procesos y permitir que los usuarios tengan un entendimiento práctico del SGCI. Entonces, la idea es formar un equipo de trabajo, eh, poder capacitar a mi personal interno, puedo apoyarme en expertos consultores para poder realizar estas etapas que vimos, sobre todo sobre las actividades donde de pronto no tenga aún la experticia, y así voy a ir mucho más rápido y asegurando eh, el éxito del proyecto de implementación para poder abordarlo. Eso es básicamente lo que le teníamos para este webinar que amablemente nos permitieron presentarles. Ahorita vamos a pasar a la fase de preguntas, ya Muchas final. gracias. Muchas gracias, estimado Fabián. Realmente toda la información que nos has brindado en este webinar es muy valiosa para todos los que están en esta mañana y también interesados en el tema. También has ido resolviendo muchas preguntas durante la exposición, así que agradecemos igual y esperamos que hayan sido resueltas. Todavía tenemos varias consultas en el chat de la plataforma, así que te las voy a ir pasando. Tenemos acá una que dice, debido al trabajo remoto, ¿cómo se pueden mitigar los riesgos? Principalmente por canales de comunicación, que sería el Internet, ya que el acceso a estos no se encuentran protegidos. Sí, precisamente hay que hacer el análisis de riesgos de ese nuevo escenario, porque cambió para todas nuestras empresas. ¿Qué riesgos pueden haber allí? Pueden haber riesgos de ataques. Ya los ataques no van a ser a la infraestructura corporativa, sino a la infraestructura de todos nuestros teletrabajadores. Debería establecer una postura para evitar ese tipo de ataques. Y la postura es, por ejemplo, que no se almacene ningún tipo de información en los PCs de los teletrabajadores, proveerles de una herramienta de trabajo que esté asegurada, es decir, que no sea necesariamente el computador de la persona, sino que sea un PC corporativo que se lo pueda llevar a su casa y que tenga los controles similares o los mismos que tenía en la empresa. El poder hacer un aseguramiento de esos canales, es decir, que el usuario se conecta a través de canales seguros a los recursos de la empresa, a través de canales de VPN protegidos, cifrados, que por ejemplo yo pueda hacerle también un monitoreo de actividad y asiste controles para eso. Básicamente lo que hay es que identificar qué riesgos tendría ese teletrabajador. También hacerle capacitaciones acerca de cuáles son esos riesgos, ¿sí? Porque son riesgos nuevos. Entonces el mapa de riesgos que teníamos prepandemia es muy diferente al mapa de riesgo que tenemos hoy en día en pandemia, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas empresas, como lo que tenían era simplemente controles, no un sistema gestionado, no han sido capaces de poder identificar esos nuevos riesgos. Entonces, precisamente, muchos de los controles que teníamos en la empresa, en nuestras oficinas, pasaron a ser obsoletos, ya no aplicables. Entonces, no tiene sentido seguir invirtiendo en esos controles, actualizarlos, sino coger esos recursos y llevarlos al nuevo ambiente que son los controles para el teletrabajador. Para eso se pueden apoyar en guías. Ya hay guías para gestión de seguridad en teletrabajo de la familia de ISO 27001, o pueden encontrar también guías para asegurar o tener controles para el teletrabajo en el NIST, NIST. Hay unas guías específicas que pueden servir como para asegurar ese ambiente nuevo de trabajo. Perfecto, muchas gracias, Fabián. Realmente esto es muy valioso para todos, sobre todo en esta nueva etapa donde ya estamos en presencial y home office, ¿no?
Tenemos acá también otra consulta que dice, buenos días, ¿quién debe definir en su experiencia las políticas de la fase uno? Esas políticas pueden ser asesoradas por la persona que esté liderando la gestión de la seguridad de la información, que puede ser un gerente de seguridad de la información, oficial de seguridad de la información. El CISO, a nivel general, puede asesorar la construcción de esa política. ¿Por qué utilizo la palabra asesorar? Porque es que toda política corporativa debe ser una declaración del más alto nivel de la organización, en este caso, la alta dirección. Toda política corporativa es una declaración de la alta dirección. La alta dirección de pronto no conoce del todo la temática de seguridad de la información, entonces es ese oficial o gerente de seguridad de la información que va a asesorar acerca de la importancia, qué es lo que se debe proteger, cuál es la buena práctica en la construcción de esas políticas, qué es lo valioso que la alta dirección declare para toda la organización en la política de seguridad. Entonces puede terminar siendo, y en la experiencia termina siendo así, una construcción entre las personas que tienen a cargo la seguridad de la información de la organización y la alta dirección, porque al final la alta dirección es quien la aprueba y quien la comunica o la debería comunicar. Esas políticas no deben ser un libro por allá del área de tecnología o de seguridad informática. Si se hace así es un error, porque esa política no se le va a dar el peso ni la importancia para su aplicación y para su cumplimiento, si no hace parte e incluso en el más alto nivel de un código de buen gobierno corporativo o algo similar. Ahora, si aún así la persona que tengo de seguridad de la información no tiene aún las competencias para establecer esas políticas, apóyense en un experto externo para ese tema específico, ¿sí? Y luego ahí ustedes ya aprenden y comienzan a mantener y actualizar esas políticas cuando sea pertinente o adicionar una nueva. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con las consultas y hemos visto que este día hay mucha participación de nuestros participantes, así que bueno, Patricia nos dice, ¿qué valor agregado tiene la utilización de herramientas de DLP en una organización? Normalmente la justificación de los incidentes identificados están relacionados al flujo de trabajo. Sí, el valor que genera una herramienta de DLP y para todos los presentes, de pronto quienes no estén familiarizados con ese concepto, DLP traduce o es las siglas de Data Loss Prevention, prevención de fuga de información. El valor que genera es que protege ante riesgos de fuga, de acceso no autorizado y de secuestro de información, que es el flagelo más grande que estamos viviendo las compañías hoy en día. Entendiendo que la información es clave para las actividades del negocio y que sin esa información no puedo generar mis productos o servicios, esto se convierte en un riesgo corporativo, en un riesgo del negocio, ¿sí? Entonces, la manera de justificar la implementación de ese tipo de controles DLP es preguntando a la alta dirección, ¿qué pasa si no contamos con la información de nuestros clientes? ¿Qué pasa si no contamos con la información de financiera? ¿Qué pasa si no contamos con la información con la cual ustedes toman decisiones? Y que incluso hoy en día está expuesta al ciberespacio por las condiciones en que estamos trabajando. Ese es un riesgo que seguridad de la información se lo identifique y se lo puede gestionar. Lo identificamos, hacemos el análisis y luego seguramente como parte de las conclusiones de cómo se deben mitigar esos riesgos, aparecerán esos controles de DLP que casi que ya se han convertido como en controles de línea base, como mínimos para evitar esa prevención de fuga o secuestro de información. Perfecto, muchas gracias. Y acá te paso ya dos consultas. Ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero bueno. Una dice, una consulta, Novasec realiza auditorías. Y la segunda consulta es, el sistema está en la nube y la información ¿qué tan expuesta puede ser? Siendo que es la radiografía de nuestra empresa en los niveles de seguridad. Excelente, sí. Precisamente esta alianza tan importante y casi que única en Latinoamérica de Moreno Valdivieso, Newnet y Novasec es para precisamente tener una oferta integral de servicios. En este caso, nosotros prestamos los servicios de auditoría para poder realizar, digamos, la preparación. Digamos, no somos ente certificador, pero sí podemos prestar los servicios de esa auditoría que se hace para prepararnos, ¿no? La auditoría interna
o incluso hacer capacitaciones para que los auditores actuales aprendan a auditar la seguridad de la información y son capacitaciones prácticas, sea que se apoyen en servicios similares o con cualquier otra empresa, obviamente lo pueden hacer, pero lo importante es que acá ustedes puedan llevar, o sea, adquirir ese conocimiento para la organización, que no vayan a estar dependiendo todo el tiempo de un tercero, ¿sí? A nosotros nos gusta trabajar así para poder que ustedes hagan esa gestión del día a día. Y la segunda pregunta con respecto a la seguridad en nube. El tema ha avanzado mucho, era muy diferente hace 5 o 6 años. Hoy en día los proveedores de nube de mejores en su clase cuentan con prácticas de seguridad muy importantes, muy fuertes, incluso tienen certificaciones como ISO 27001, SOC 1, SOC 2, tienen monitoreo, que es lo que nos consideramos más importante nosotros, o sea, no hay que confiar per se en los controles, y ahí están los controles, no, realmente un monitoreo 7 por 24 de lo que está pasando es lo que nos permite reaccionar más rápido ante alguna amenaza, algún incidente, incluso evitarlo. Entonces, lo importante es hacer un análisis de riesgo de ese proveedor, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de esa fase de análisis de riesgo, si yo tengo un servicio en la nube, debo analizar el riesgo, porque es que ese servicio en la nube hace parte de mi empresa. Ah, como usted dice en la pregunta, tengo mi información allá. Entonces hay que verificar ese proveedor de nube, cuáles son las garantías y prácticas de seguridad de la información que tiene. Si ese proveedor de nube tiene una certificación como la 27001, quiere decir que ha tenido en cuenta todas estas prácticas que hoy presentamos en el webinar, por lo tanto la posibilidad de riesgos ahí es menor. Ahora, si quiero hacer un ejercicio más detallado, puedo exigir al proveedor de nube el derecho a la revisión o a la auditoría, que me entregue esa información de la certificación, de qué controles tienen, qué niveles los tiene. Hoy en día, incluso proveedores grandes que uno dice, no, ¿cómo voy a auditar a Azure o a Google? Ellos te pueden dar la información de qué prácticas tienen, qué controles tienen. De hecho, ya son informes estandarizados. Eh, y también hay alianzas de seguridad para la nube. Por ejemplo, la Cloud Security Alliance, que es una alianza internacional, que es una discusión que han hecho los académicos y la industria para decir cuáles son los controles mínimos que debería tener para la seguridad en nube, se me convierte a mí en un insumo valioso para poder decir mi contrato de proveedores de nube debería tener o exigir estos mínimos niveles de seguridad, y con eso demuestro que hice mi análisis y mi diligencia para no estar expuesto aún si utilizo ese tipo de servicios. Perfecto, muchas gracias, Fabián. Agradecerte nuevamente. Ya estamos con el tiempo justo para ya terminar. Agradecemos a todos los participantes. Todavía nos han quedado unas cuantas consultas en el chat que te las vamos a pasar para que podamos responder a las personas que han participado, y tal vez si es que nos puedes ayudar hasta el cierre, ir contestando de forma interna, digamos, por el chat a estos participantes, agradecerte por toda la información que nos has brindado, y también al estudio jurídico Moreno Valdivieso, quienes nos han dado esta oportunidad y este webinar para poder llevar a cabo. Como AmCham Bolivia, agradecemos a todos por participar el día de hoy. Muchas gracias, Fabián. Son muy amables, que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Alejandra, por todo el día de hoy. A ustedes las gracias, un gusto. Gracias a todos.